Buenos días, nos encontramos en las oficinas de franquicias USA en la ciudad de Miami. Hoy mi nombre es Catalina Cofla, agente inmobiliario en el sur de la Florida, y vengo aquí a hablar con estas dos personas que nos van a ayudar a entender cómo se hacen las franquicias. Hola Ángel. Ángel, te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se franquicia un negocio? Ok, para franquiciar un negocio depende de diferentes partes y etapas. La primera etapa que tenemos que hacer es crear una compañía en los Estados Unidos para que la persona tenga personalidad jurídica. Posteriormente hay que registrar una marca, se hace un estudio de la marca en Trademark para ver la disponibilidad de esa marca, si hay que hacer algún cambio o modificación. Posteriormente la marca se registra. Eso es un tiempo que tarda alrededor de 2 meses para que la marca esté live, y luego se abren 11 meses de oposición. Por eso es muy importante que tenemos que hacer un estudio de la marca para ver qué cambios o modificaciones hay que hacer. Esa sería la primera fase. Posteriormente a eso hacemos un documento que se llama FDD, que es Franchise Disclosure Document, es el ADN del negocio completo, donde vamos a estructurar el negocio con las licencias, los permisos, la historia del dueño de la franquicia, todo lo que tenga que ver relacionado con el funcionamiento, la contratación, es decir, las reglas del juego que va a tener la franquicia. Luego, como última fase, se hacen manuales operativos, que son los manuales de apertura, los manuales de cómo correr el negocio y cómo cerrar el negocio. Es un proceso que puede oscilar entre 90 días, 6 meses o 1 año, dependiendo de la complejidad. Pero para esto nosotros tenemos más de 11 años de experiencia y hemos franquiciado un insuperable número de franquicias de diferentes índoles, de prestaciones de servicios, de restaurantes. Tenemos una gran variedad de franquicias. Déjame hacerte una pregunta. Cuando una persona quiere invertir en una franquicia, ¿la puede comprar cash o se puede financiar? ¿Cash es efectivo? Sí, claro. Excelente pregunta. Están las dos modalidades. Tenemos algunas franquicias que prestan financiamientos excelentes. Tenemos, por ejemplo, una franquicia que se llama Isclean, que es una franquicia en la cual das una inicial de $35,000 y los otros $50,000 se te financian por 1 año al 0%, permitiendo que el franquiciado con la misma franquicia logre pagar el negocio. También tenemos franquicias como Cool & Q, como Garófano, que son franquicias que también dan financiamientos del 30, del 40 o del 50%. Tenemos diferentes opciones. Obviamente hay otras franquicias que no lo permiten, que hay que hacer el pago de su totalidad, dependiendo del nivel de inversión. Por eso tenemos franquicias que empiezan desde $85,000 hasta franquicias que llegan a los 5 millones. O sea, tenemos un abanico de opciones para tus clientes. ¿Y el inversionista que compra puede ser propietario de la marca? No, el inversionista lo que hace cuando adquiere una franquicia es el uso de la explotación de la marca. La franquicia le da un permiso al franquiciado para poder explotar la marca, que es donde él paga el franchise fee, pero el dueño de la marca siempre va a ser el master franchise o la franquicia principal, al menos que sea el dueño de la franquicia, como hablamos en el primer momento, que esté creando una franquicia. Sí, él va a ser el dueño y le da el permiso al franquiciado. Ok, las marcas son controladas. Por ejemplo, vamos a decir McDonald's. McDonald's tiene que tener el mismo producto, la misma hamburguesa, el mismo tomate, depende de la hamburguesa que sea. Los muebles tienen que ser los mismos. El letrero tiene que ser el mismo. Sí, excelente pregunta. Como hablamos al principio, que te comenté, hay un documento que se llama FDD. Es importante recalcar que ese documento se hace con el equipo jurídico de tu franquicia USA. Nosotros tenemos un equipo de abogados que trabajan con nosotros y hace el desarrollo de toda esta documentación legal. Las marcas sí deben estar estandarizadas. Hay una forma de cómo debe ser presentada la marca. Hay unos manuales operativos que indican cómo correr el negocio, de qué color tiene que ser el piso, de qué color tiene que ser la pared, el olor cuando entran, la forma de saludar a las personas, el sign. Obviamente el concepto de franquicia es un negocio exitoso que se replica a otro éxito. Entonces obviamente tiene que mantener todos los estándares para que la persona cuando entra al negocio entienda a dónde está entrando y vaya al mismo rumbo de éxito del negocio. Correcto. Ok, se compra la franquicia y no se consigue con el tiempo estimado. ¿Hay alguna penalidad?
Sí, cuando el franquiciado firma el contrato de franquicia, están las reglas de juego, tanto de las responsabilidades de ambas partes. Dentro de ese contrato indica que si el que compra la franquicia se quiere salir de la franquicia o de la adquisición del negocio por alguna causa de fuerza mayor o alguna necesidad o ya no quiere continuar, hay unas reglas de cómo poder cortar ese contrato. Obviamente sí existen unas penalidades que están estipuladas, pero obviamente esa información la tiene el franquiciado al inicio. Cuando una persona está interesada en una franquicia, por ley de franquicia, obviamente los abogados de migración son las personas y los abogados de franquicias que deben darnos esta información, pero tienen 14 días para poder leer ese documento en su totalidad, es decir, para que lo puedan entender. Es decir, que una vez pasados los 14 días y firman el contrato, el franquiciado entiende todas las reglas de juego que hay en el mismo para entender cómo continuarlo, cómo eliminarlo o cómo transferirlo. Existe toda esa información dentro de ese contrato. O sea, como dice, es 14 días después de que usted tiene el contrato, tiene 14 días para leerlo y decir si quiero o no quiero. Correcto. Ok, perfecto. ¿Quién ayuda a controlar el personal de trabajo? Ok, es un trabajo mutuo. Obviamente va a depender también si es un inversionista pasivo o un inversionista activo. Si es un inversionista activo que va a estar dentro de la franquicia y va a correr el negocio, la franquicia hace la contratación del personal, obviamente con todos los estándares y requisitos que necesita la franquicia, pero siempre va a ser un trabajo mutuo porque la persona que lo va a correr también necesita el feeling y entender el personal que va a tener. Si la franquicia es totalmente pasiva, es decir, un inversionista que esté en México, como estuvimos ahora, o esté en Colombia, o esté en Uruguay, o esté en Argentina, y necesita que la franquicia le corra el negocio, ahí sí es responsabilidad totalmente de la franquicia porque ellos, aparte de hacer el funcionamiento de la franquicia, están con todo lo que es la contratación de personal, construcción de negocio, en un contrato aparte de prestación que se hace. Ok, me encuentro aquí con John. John, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eres parte de las franquicias USA. Tu franquicia USA, sí. Claro, correcto. Ok, te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Hay restricciones en cuanto a poner franquicias que no sean repetitivas en la misma zona? Sí, bueno, cada franquicia usa un método de territorio. Los territorios te tienen que respetar. Todas las franquicias, por supuesto, son independientes y tienen su propia metodología de trabajo. Hay algunas que trabajan por condados, por ciudad, por millas. Entonces eso va a depender del tipo de franquicia y de la exclusividad de territorio que ellos otorguen con la firma del contrato. O sea, cerca de la milla, cerca donde tú pongas la tuya, no puede haber una en la misma zona, en la misma cuadra, en el mismo territorio. Exactamente, también es súper negociable con ellos mismos, ¿no? Las franquicias. Okay. Los franquiciados pueden también comprar master franchise o lo que sería territorios más grandes donde ellos pueden desarrollar la marca. Por ejemplo, darte un ejemplo, yo quiero la zona de Orlando. Entonces, bueno, compra todo lo que es Orlando y puede desarrollar varias franquicias dentro de la ciudad de Orlando. Serían los dueños como del territorio. Del territorio, correcto, ok. ¿Con el precio de inversión está incluido todos los permisos que se sacan? Sí, esto es una muy buena pregunta porque hay dos modalidades. En una modalidad que es turnkey, la franquicia otorga llave en mano el negocio listo para trabajar con sus licencias, con sus empleados, con todos los requisitos que se necesitan dependiendo de la ciudad. Pero hay otro método donde los franquiciados pueden desarrollar su propio negocio, claro, por supuesto, con unos guías y unos manuales operativos que la franquicia tiene que entregar, ¿no? Entonces, de repente, mira, yo quiero abrir la zona, otra vez, vamos a poner como West Palm Beach. Okay, yo quiero abrir una franquicia de Cool and Cute o de Scream West Palm Beach. Claro, aquí están las guías de cómo hacerlo, aquí están todos los manuales de qué es lo que tiene que tener el local, pues es importante para que esté todo estandarizado y ellos pueden desarrollar su franquicia. Su franquicia, ok. ¿Está estipulada la duración de la franquicia? Sí, por contrato. Normalmente nosotros tenemos franquicias de 3, 5, 7, 10 años, dependiendo del modelo y la industria, ¿no? Sí, pero sí, hay contrato siempre renovable, no, siempre ambas partes quieren renovar. Si está de acuerdo. Claro, si hay una buena relación, ¿por qué no? Claro, y si está dando el negocio, ¿por qué no? Y es un win-win, ¿no? Claro, es una ganancia para las dos partes. Ok, continuamos aquí en Franquicias USA. En cada franquicia, para buscar el personal de trabajo, ¿cuánto tiempo gasta, John? Sí, hay una preapertura. Las franquicias trabajan de la siguiente manera. Una vez que ellos consiguen el local y empiezan con el desarrollo de la nueva sede, hay un entrenamiento de preapertura donde ellos tienen que empezar a buscar el personal y contratarlo para
entrenarlo, porque ese personal que va a abrir una tienda nueva o un nuevo negocio tiene que estar entrenado antes de abrirlo. Entonces es importante, igual eso, el contrato de franquicia lo dice, y los manuales operativos. ¿Por qué? Porque es sensible con el tiempo, ¿no? Entonces es importante saber cuánto tiempo con anticipación, dependiendo de la franquicia, tengo que empezar a reclutar, ¿no? Correcto. Bueno, otra preguntita. Si la persona quiere salirse del negocio, ¿qué debe hacer? ¿Puede transferírsela o se puede salir? Sí, la puede transferir. Eso siempre tiene que ser, también lo explica el contrato que hacen nuestros abogados de franquicia. El contrato explica muy bien cuáles son las formas de terminar, transferir a otra persona. Sí se puede, pero siempre siguiendo los lineamientos del contrato, ¿no? Y la franquicia tiene que estar de acuerdo con el nuevo franquiciado, porque no va a ser como un Depende si el nuevo va a aceptar todas las condiciones. Todas las condiciones, pero sí se puede. ¿Hay un fee para usar la marca, John? Sí, importantísimo. Es una muy buena pregunta porque es el franchise fee. El franchise fee es el derecho que tiene un franquiciado a usar una marca por un determinado tiempo, que es lo que dura el contrato. Y es importante porque ese es lo que se cancela con la firma del contrato, ¿no? Ok. ¿El que compra la franquicia tiene que vivir en el país obligatoriamente? Ok, es una pregunta muy interesante. Hay diferentes franquicias que lo permiten, hay otras que no. Dentro del contrato del FBD, que es el contrato que habla de las reglas de la franquicia, hay algunas franquicias que no permiten esa figura, sino necesitan que la persona sea operario del negocio. Hay otras franquicias que sí lo permiten, que es lo que nosotros hablamos de inversionistas pasivos. Ellos obviamente lo que van a hacer es que les crean el negocio completo, le colocan un gerente a ese negocio. Ese gerente le tiene que reportar a la franquicia principal, pero siempre el inversionista va a tener acceso cada 15, cada 30 o cada 3 o cada 6 meses, dependiendo del tipo de franquicia, donde va a poder ver el funcionamiento del gerente, los números de su negocio de una manera pasiva. Y la activa sería, como les comenté al principio, que tiene que ser parte del negocio y tiene que operar el negocio. Bueno, aquí tenemos otra preguntita. ¿Tiene beneficio migratorio todas estas franquicias? Sí, es importante recalcar que nosotros no somos abogados, trabajamos con abogados de migración, que son las personas más idóneas. Nosotros ofrecemos el servicio a todos nuestros clientes que pueden hacer una cita con un abogado de migración, porque obviamente cada caso es distinto dependiendo de la nacionalidad, pero en generalidad sí te podemos explicar que todas estas franquicias tienen beneficios migratorios durante el tiempo de 11 años que tiene nuestra compañía. Hemos hecho franquicias E2, que son franquicias visas E2, que son para inversionistas de ciudades como México, que estuvimos anteriormente, como Colombia, como Argentina, como Uruguay, en el cual le piden una inversión considerable, que sería un negocio como franquicia, que genere una fuente de trabajo y que la persona corra el negocio o lo haga de manera pasiva. Hay otro tipo de visas que hemos hecho, que es la visa L1, que son para países como Venezuela, como Brasil. Es una visa un poco más compleja, tienen que ser negocios mucho más robustos. Para eso tenemos negocios como L'Ecole, que es un daycare que tiene 15 fuentes de trabajo. Tenemos negocios como Bimet, que es una clínica que tiene 20 fuentes de trabajo, que serían negocios perfectos para este tipo de inversionista, obviamente siempre pasando por el abogado de migración, sí, que es la persona idónea para darle todas las alternativas. Correcto. No, súper. Bueno, chicos, yo les agradezco a ustedes esta entrevista por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí y enseñarle a nuestra gente todas estas oportunidades que tenemos aquí de inversión en los Estados Unidos. Si usted quiere saber más acerca de este proyecto, por favor, comuníquese conmigo y yo le diré cómo obtener una de estas franquicias aquí en el sur de la Florida. Nos vemos.